Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. En este vídeo quiero hablar de la importancia del pivote y sobre todo de la presión que creo que está empezando a ser un tanto desmedida sobre la llegada de Vitor Roque como el Salvador. Lo podéis comprobar, creo que es en la portada de Mundo Deportivo en el día de hoy. Fe en Vitor Roque. Como si Vitor Roque nos fuese a resolver de un plumazo los problemas que está mostrando el Barça sobre el terreno de juego. Ya os he explicado mi opinión, el paralelismo y la similitud impresionante a mi modo de verlo de este Barça con el Barça de hace 20 años, con el Barça de Ronaldinho y con lo que supuso el fichaje en el mercado de enero de Edgar Davids, ¿no? Un Barça que estaba en la posición número 12 a 18 puntos del Real Madrid y el impacto que tuvo la llegada de Edgar Davids dando cohesión al centro del campo, juntando las líneas y en definitiva haciendo que el bloque fuese mucho más compacto y se tradujo inmediatamente en resultados y en sensaciones sobre el terreno de juego hasta el punto de que el Barça encarriló entonces 17 partidos seguidos sin perder. Vitor Roque, por supuesto, es una llegada ilusionante. Un futbolista que tiene muchas condiciones, fortísimo físicamente, futbolista que siempre se busca la manera de resolver lo antes posible. Es un estilo delantero depredador, pero lógicamente estamos hablando de un jugador de tan solo 18 años que no ha hecho la pretemporada con el Barça, que no ha disputado ni un solo minuto en Europa y pretender que sea la salvación del equipo me parece cuanto menos temerario. Temerario. Yo creo que la aclimatación de Vitor Roque pues tiene que ir paso a paso. Ojalá tenga un impacto inmediato. No se descarta, por supuesto, tiene muchas condiciones y ojalá sea capaz pues de caer en gracia desde el primer minuto que salte al terreno de juego. Pero sinceramente creo que Vitor Roque, pudiendo aportar goles, pudiendo aportar pues definición arriba y mordiente en el ataque, no creo que vaya a hacer, que vaya a conseguir que el Barça saque el balón jugado mejor. No creo que vaya a conseguir que la presión sea efectiva y no creo que vaya a solucionar el problema que estamos viendo de la distancia que hay entre el centro del campo y la defensa, de lo descolgados que quedan nuestros centrocampistas y de que el Barça vaya a ser un equipo más compacto con la presencia de Vitor Roque, que juega en la delantera, en cualquiera de las posiciones de la delantera. Lógicamente, en esas posiciones tienes impacto a la hora de decidir, de definir, pero menos en lo que es la cohesión y el funcionamiento coral pues del equipo sobre el terreno de juego. El futbolista que puede dar esto, lógicamente, es un pivote, un centrocampista de corte defensivo, un centrocampista que permita que los centrocampistas que tenemos en la actualidad y por los que está optando Xavi Hernández, Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri, pues jueguen y aparezcan más en posiciones más adelantadas, tanto a la hora de la presión, que se ve que no son futbolistas especialistas en ello, y a la que el rival encadena 2-3 pases, pues ya vemos que nuestra presión se diluye como un azucarillo. Probablemente con la presencia de un jugador de corte defensivo por detrás de ellos, como podría ser la figura de un pivote, haría que esto funcionase muchísimo mejor. Muchísimo mejor. No es fácil decir un nombre. ¿Qué futbolista? Hombre, a mí se me ocurre uno que seguramente no puede venir, como es el caso de N'Golo Kanté, que guarda ciertas similitudes con el mencionado antes Edgar Davids, ¿no? Que también lo hizo hace 20 años. La llegada de un futbolista de ese tipo, estoy totalmente seguro de que tendría un impacto inmediato en el rendimiento del juego del Barça. No me cabe ninguna duda, ¿no? Un futbolista capaz de corregir, de abarcar muchísimo terreno de juego. En definitiva, lo que está necesitando el FC Barcelona. El otro día, en Valencia, lo pudimos comprobar de primera mano. El ver cómo Pedri venía constantemente a posiciones muy retrasadas para entrar en contacto con el balón. Eso, pues lógicamente, le conlleva un desgaste y hace que no tenga presencia en posiciones más adelantadas, donde Pedri podría ser un jugador
decisivo, mucho más decisivo, y que echamos de menos, ¿no? La llegada realizadora por parte de la segunda línea, la de esos centrocampistas que seguramente no se atreven a hacerlo tanto debido a que dejan sus espaldas muy desprotegidas y son conscientes también de los espacios y huecos que generan entre ellos y la defensa, ¿no? Propiciando demasiadas, excesivas facilidades a nuestros rivales, pues a la hora de que recuperan el balón, el trenzar jugadas rápidas y claras, ¿no? En situaciones siempre de ventaja contra nuestra defensa. Lo pudimos comprobar también. Vitor Roque no te va a solucionar una jugada como es la del gol del Valencia el otro día. Esa jugada en la que meten un centro un poco a la desesperada, un globo que bota dentro del área, ya está ahí mal defendida, pero sobre todo ese rechace como cae a pies de Hugo Guillamón. Podemos comprobar cómo delante suyo hay 3 futbolistas del Barça, entre ellos creo que está Frenkie de Jong, y estos no saben exactamente qué hacer. El por qué lo tengo clarísimo, porque no son expertos en esa posición. Esas jugadas, las de rechace, estamos siendo especialmente víctimas esta temporada. Lo vimos en el clásico con Bellingham. Lo hemos visto en muchos partidos en los que estamos contemplando con impotencia cómo el rival se hace siempre con los rechaces. Eso también es consecuencia de la falta de un futbolista especialista en esa posición, ¿no? Un futbolista que sabe estar justamente en el espacio donde van a caer los rechaces. Un pivote al uso. El FC Barcelona está en la situación económica en la que está, precaria, límite. Es muy difícil que pueda generar un fair play acorde para poder incorporar futbolistas en este mercado invernal. Pero yo considero que es absolutamente imprescindible. Imprescindible. La directiva falló en la confección de la plantilla este verano. No porque no haya incorporado grandes jugadores, que los ha incorporado. Lo son, por supuesto, Joao Cancelo, Joao Félix, excelentes jugadores, Gundogan, excelentes futbolistas y grandes oportunidades de mercado. No voy a criticar esos fichajes, por supuesto. Lo que tengo que criticar es que no han sabido darle a Xavi Hernández un sustituto de la posición de Busquets. Ni el jugador que Xavi quería, Zubimendi, ni siquiera un futbolista pues capacitado para dar un nivel inmediato en esa posición. Y ahí, pues bueno, como muestra evidente es el haber contemplado la temporada pasada, antes de que terminase el ejercicio, cómo Xavi, ¿no?, intentaba convencer a Busquets de que siguiese una temporada más con la esperanza de que el Barça mejorase económicamente y poder afrontar ahí un fichaje de garantías para su posición. Xavi intentó que Sergio Busquets retrasase su llegada a Estados Unidos, ¿no? Y ahí el Barça no estuvo bien. Y tiene que corregir el error ahora. Porque creo que además se ha agravado con la lesión de Gavi. Con la lesión de Gavi ahora mismo no tenemos ni un solo centrocampista defensivo. Y es muy complicado, sin la presencia de un solo centrocampista ofensivo, probar otra manera de jugar diferente a la que hacemos ahora. Es muy difícil. ¿Cómo jugar con un doble pivote, por ejemplo, cuando careces de centrocampista defensivo? ¿Cómo jugar nuestro 4-3-3 sin la figura de un Sergio Busquets? Es muy complicado, muy, muy complicado. Por eso considero clave, absolutamente clave, es más, obligatorio, que el Barça fiche un pivote. No me sirve, ¿no?, lo que suena, la llegada de un interior. Eso yo creo que no va a solucionar nada. Necesita, salvo que el interior sea como del estilo Edgar Davids, ¿no? Un interior doble pivote, un futbolista que abarque terreno de juego y que sea un especialista cubriendo espaldas, ¿no? Capacitado para llegar a todo y especialista en facetas defensivas. Tiene que fichar un jugador de ese perfil sí o sí. Si no, el Barça seguirá descompensado sobre el terreno de juego. El otro día, en Mestalla, sí. Partido que merece el Barça ganar. Partido en el que es superior. Correcto. Pero también es justo reconocer, ¿no?, que ni el Valencia para nada hizo un buen partido. El Valencia tenía unas bajas muy importantes y hasta qué punto esa superioridad del Barça se debió al buen hacer del Barça o al mal hacer del Valencia. Genera muchas dudas. A mí, muchísimas, y no me sirve para
afirmar que se ha visto una mejora en el Barça ese partido, sinceramente. El Barça necesita la llegada de un pivote, sí o sí. El Barça tiene que trabajar ya y explicar también la no llegada de ese dinero de líbero. Corregir eso. Esta semana debería ser clave en ese asunto y esperemos que llegue una buena noticia porque el Barça lo necesita como el comer. Es urgente. Es urgente. Todavía se está a tiempo de terminar una buena temporada. Eso sí, considero imprescindible la llegada de un pivote, de un jugador de corte defensivo que dé equilibrio al equipo. La llegada de Vitor Roque, por supuesto, es muy bienvenida. Dará competitividad y mordiente arriba. Estoy completamente convencido. Pero él solo no va a lograr que el funcionamiento en la sala de máquinas mejore. Eso es evidente por la posición que desempeña sobre el terreno de juego. Así que vamos a tener los pies en el suelo, mantener la calma con Vitor Roque y no meterle más presión de la que se le debe meter, ¿no? Es un futbolista que va a llegar, que va a aterrizar en el fútbol europeo por primera vez y que vendrá seguro con muchísimas ganas. Es un futbolista de muchísimo carácter que ojalá tenga un impacto inmediato, pero lo que no es de recibo es meterle la presión de llegar aquí como si fuese el Mesías, el salvador del juego del FC Barcelona. Para eso, la directiva tiene que ponerse las pilas y fichar un pivote. Nada más, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios y si lo veis como yo o no, y en caso de verlo, ¿qué nombres se os ocurren de manera realista contratables por el FC Barcelona para esa posición? Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!